Hola, bienvenidos. Yo soy Simone Santinato y soy la directora de la Unidad de Negocios de Privacidad y Protección de Datos de Nova Red Brasil. Nova Red es una empresa de ciberseguridad con muchos años de tradición en América Latina y España. Y desde 2018 tratamos de empezar la unidad de negocios de privacidad y protección de datos para ayudar a nuestros clientes en su jornada de adecuación con las leyes de privacidad. La ola de privacidad está tomando cuenta de todo el mundo y tenemos proyectos de aprobación de leyes en Chile, en Argentina. Esto hace con que la gente se preocupe con esta temática y quiera entender un poco más de lo que trata un proceso de privacidad. ¿Por qué esto es importante? ¿Esto se aplica a mi empresa? ¿Yo tengo que hacerlo? ¿Cuáles son los motivos, las implicaciones? Y aquí estamos, Nova Red, para tratar de apoyarlo en este paso del camino, les contando sobre nuestra experiencia. Nosotros tenemos decenas de proyectos muy bien implementados en Brasil y estamos aquí llevando un poco de la cultura de privacidad para los demás países. Y para que possamos empezar a tratar de este asunto, es muy importante entender los fundamentos de la situación, o sea, por qué las leyes de privacidad fueron creadas, cuál es la importancia de esta temática alrededor del mundo. Para más recientemente tuvimos el escándalo de Facebook con Cambridge Analytica, donde Facebook compartilhou dados de la persona y de sus contactos con Cambridge Analytica, que aplicó en esta información, en esta grande masa de datos, su inteligencia a punto de crear un perfil psicológico de la persona. Y por cima de este perfil psicológico trazó estrategias de marketing para hacer un direccionamiento de su opinión política. Esto fue utilizado en las elecciones del año de 2016, donde se inició una onda de polarización política que hoy está infestada en todo el mundo. Esto fez con que los gobiernos pensasen, mira, si la gente ahora se puede utilizar de datos personales para hacer este nivel de manipulación, existe dúvida incluso si hay democracia. Eso creó la GDPR. La GDPR es el conocidísimo Regulamento Europeo de Protección de Datos. La Unión Europea ya tenía sus leyes que eran locales de cada uno de sus Estados miembros, pero desde 2016, con el escándalo de Cambridge Analytica, empezaron a trabajar con una única ley. Y esta ley obliga que personas y empresas que tienen relaciones con la Unión Europea traten de hacer sus proyectos de adecuación para estar en conformidad con la GDPR. O sea, aunque su empresa esté en Chile, en Argentina, que no tenga su legislación local aprobada, se tiene cualquier relación comercial con la Unión Europea, se tiene como cliente final un ciudadano que pertenece a la Unión Europea, ya tiene que estar en conformidad con las leyes. Todos esos casos, uso indebido, manipulación, una serie de cosas mal hechas con datos, fez con que todos los países pasasen a tener un poco más de atención con relación a esta cuestión de las leyes de privacidad. En este mapa de la Federación Mundial de Anunciantes, nosotros podemos mirar que si no hay una ley de privacidad, hay una ley en proceso de aprobación en grande parte de los países del mundo. Las leyes de privacidad naturalmente afectan muchísimo las iniciativas de marketing. Es un mercado muy afectado porque el mercado de marketing no necesariamente tiene una autorización previa para el uso de datos. De ahí está la necesidad de esa gente estar un poco preocupada con la aprobación de leyes. Argentina, Chile están entre los países que están con la regulación en discusión. Pero si uno mira para un cuadro como este, es inevitable concluir que hay una ola de privacidad que está en todos los países y tenemos que pensar respecto de este tema. Cuando pensamos qué tienen en común las leyes de privacidad, en todas ellas, empezando por la GDPR, el Regulamento Europeo, la ley brasileña es lo mismo y la ley que se encuentra en aprobación en Chile y en Argentina es lo mismo. No se intenta
con las leyes que la gente no utilice datos personales. No es así. Los datos están ahí. Trabajamos hoy día en una economía digital que está envasada en el uso de datos personal, financiero. No hay cómo cambiar una situación como esa. Y no es este el interés y el objetivo de esas leyes, sino que los datos sean sí utilizados, pero que se observen principios básicos y generales que sean utilizados a través de algunos mecanismos de control, que se previnan abusos indebidos, incidentes, o sea, que se trabaje con respeto. Y el respeto a protección de vida privada, honra de la persona y la familia, en general, es algo que ya está previsto en las constituciones de todos los países envolvidos. O sea, las leyes visan que se utilicen sin los datos, pero con algunos mecanismos de control. Lo mismo pasa en Chile, lo mismo pasa en Argentina. Y cuando miramos qué pregunta deben responder las empresas en el sentido de tener listo un proyecto de adecuación, ¿qué tipos de datos personales utilizamos? Nosotros venimos de una cultura de Big Data. Pensábamos que cuanto más datos, mejor, porque tenemos más información y todo. Pero hoy día, con las leyes en vigor, no es más así. Nosotros tenemos que tener la visibilidad de qué datos utilizamos para nuestra operación. ¿Cuáles son ellos? ¿Necesito de ellos? Eso es algo que tiene que pensar. ¿Con qué fines utilizamos los datos? O sea, si hoy día resuelvo pegar los datos personales de mis empleados, por ejemplo, ¿para qué? O que haré con los dados? ¿Con quién voy a compartilhar los datos? ¿Cuáles son las situaciones legales que me autorizan mantener esos datos? O sea, hay que haber una finalidad para su utilización. Estamos siendo transparentes con el interesado sobre el uso de datos, que es un poco dar a conocer a su titular o qué será hecho con su información. ¿Por qué la estamos utilizando? ¿Con quién vamos a compartir? ¿Por cuánto tiempo estará en nuestra organización? Y una visibilidad de las operaciones que envuelven su información. ¿Dónde se almacena? Parece increíble, pero 99.9% de las empresas donde hacemos proyectos no tienen total visibilidad de dónde están almacenados sus datos, especialmente los datos personales. Se encuentran datos cuando realizamos un proyecto de descoberta y catálogo de datos, por ejemplo, la empresa toma conciencia de que tiene datos personales en locales que ni siquiera imaginara. Entonces, esto es algo muy importante de tener en vista, en cuenta. ¿Cuál es el flujo de datos en la organización? ¿Desde dónde surge su ingreso? ¿Por dónde circula? ¿Con quién se compartilla? ¿Cuál es el ciclo de vida? ¿Dónde se almacenan internamente? O sea, existe un flujo que ese dato ocurre dentro de las compañías y ni siempre se tiene la visibilidad correspondiente. ¿Con quién estamos compartiendo esos datos y por qué motivo? Las empresas que reciben los datos personales se posicionan como controladoras de los datos. Y colocarse en esta posición significa que están asumiendo responsabilidad sobre el uso seguro y debido de esas informaciones. Así que tiene sí una responsabilidad sobre el compartimiento de esos datos con terceras empresas. ¿Tienes visibilidad de con qué empresas está compartiendo sus datos, los datos de sus clientes, de sus empleados? Esa es otra pregunta que tenemos que responder en un proyecto. ¿Cuál es el ciclo de vida de los datos? ¿Hay un proceso de eliminación? No podemos nos quedar con los datos de la gente para todo siempre. No, tenemos una autorización para estar allí por cuestiones legales, previdenciarias, fiscales y otras más, pero existe un límite de tiempo que se puede estar con los datos de la gente. Y cuando este límite se encerra, tenemos que tener un proceso para hacer el expurgo. ¿Su empresa está preparada para atender y para responder a esta pregunta? ¿Existe un proceso para cumplir con las peticiones del propietario de los datos y autoridades? Las leyes traen diversos derechos para los titulares de datos. Derecho de conocer qué datos están tratando, de rectificar eventualmente los datos que están incorrectos, de hacer una portabilidad de los datos, de corregirlos, de apagarlos cuando está se tratando de un uso indebido.
Entonces, la empresa tiene que preparar un local para atender adecuadamente a esas requisiciones, así como si llega al límite de tener una fiscalización por una autoridad de datos, la empresa tiene que tener un proceso para atendimiento a estas solicitaciones también. Existe una autoridad responsable de monitorar y hacer cumplir la ley. En la Unión Europea fue creada autoridad, en Brasil también. En los proyectos de ley que se están en trámite también se habla de crear una autoridad. O sea, habrá en general un órgano de fiscalización responsable por todos los procesos administrativos que hablan sobre tratamiento de datos. ¿Cuáles son las consecuencias de no cumplir con las leyes de privacidad? Las penalidades, los procesos. O que pasa quando há um incidente de seguridade envolvendo vazamento de dados personales? ¿A quién tenemos que comunicar y en qué circunstancias? Todo eso está dentro de esta pregunta. ¿Y están seguros los datos personales? Esta es la pregunta que envolve la capa de ciberseguridad que protege la privacidad. Mira, tenemos aquí un montón de preguntas y esto es solo el inicio de toda la conversa. Es algo para usted olhar para su operación en su empresa, sea ella pública, privada, y pensar si tengo las respuestas para todas las preguntas que tengo que responder. Claro está que para cada perfil de empresa haverá un tipo de proyecto diferenciado. Las empresas que tratan dato personal como un core de su negocio, las empresas que almacenan y tratan millones de datos, pensamos en las grandes empresas, Google, Amazon, Facebook. Estas, claro, están en el topo de la pirámide de todo el proceso de tratamiento, de fiscalización, de penalidades de autoridad. Pero todas las empresas, independiente de su tamaño, tienen que tener una conformidad con las leyes. Las empresas maiores terão mais responsabilidades e suas penalidades serão mais altas, pero toda empresa tem que ver em seu contexto, aunque seja um negócio orientado a outro negócio, tem que entender seu contexto, quais são as operações em que tratam dados personais. Assim que aqui estamos falando um pouco alto nível para todo um público, pero cada cliente é um projeto específico e diferenciado que tem que ser visto caso a caso. Uma das coisas que se hace necessária para empezar um projeto é pensar em los riscos de privacidade. Los riscos de privacidade se han convertido em uma ameaça, não só porque hoje dia temos penalidades que se aplicam a las empresas. Les invito a conhecer este sitio web que é Enforcement Tracker. Miren que en este resumen que presento aquí, desde julio de 2018 hasta junio de 2022, tenemos una escalada de las penalidades que van siendo aplicadas por conta de las leyes de privacidad. En la medida en que las legislaciones se tornan más maduras, en la medida en que las autoridades pasan a hacer su proceso de fiscalización, se van escalando la cantidad y el monto de las penalidades. Pero para além de las penalidades de la ley, el descumplimiento de leyes como esta tiene un carácter de riesgo reputacional, porque a nadie interesa ver el nombre de su compañía envolvido en un incidente de vazamiento de datos con prejuicios o riscos a sus titulares de datos. Y hoy día, algunas cosas cambiaron. Por mucho tiempo tuvimos un comportamiento de las compañías de que si enfrentan un incidente de vazamiento de datos, procuran no informar a nadie por mucho tiempo. Pero hoy día las leyes imponen una obligación de informar. O sea, si hay un vazamiento envolviendo dato personal, ese vazamiento implica en posibles prejuicios para los titulares. La autoridad de protección de datos tiene que ser accionada. 2, tal vez los titulares de datos también. Entonces, son riscos que envolven la marca, la reputación de la empresa, para mucho além de la aplicación de penalidades. Es interesante ver esa escalada de las penalidades ao longo del tiempo pela madurez de las leyes que se van cada vez más cerrando el cerco para las compañías. Ahora, aquí quiero me deter un poco porque
Un poco lo que me propone hablar con ustedes es algo así educacional, para que sepan lo que tengo que hacer, algunos detalles básicos de un proyecto. Claro, estamos hablando aquí en algunos minutos de conversación, entonces hay mucho más que hacer, pero para que tenga una visibilidad de qué se trata un proyecto de privacidad, vamos a nos quedar un tiempo aquí. Mapear todas las leyes aplicables al negocio. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Porque no solo las leyes de privacidad se aplican sobre el tratamiento de datos, no. Muchas veces hay leyes de regulación bancaria, fiscal, otras leyes de salud, de otros temas que se sobreponen a las leyes de privacidad. Entonces, tiene que mirar para su negocio y entender dentro de su contexto específico todas las leyes que se aplican a su operación. Eso es necesario para poder después incluir cada una de las operaciones de tratamiento en su respectiva legislación aplicable. Mapeo de todas las operaciones que involucran el procesamiento de datos personales. Voy a darles un ejemplo de una operación para que tengan visibilidad de lo que digo aquí. Ejemplo, utilizo los datos de los empleados, la gente que trabaja en Nova Red. ¿Para qué dado yo uso de lo empleado? ¿Para qué finalidad yo uso? ¿Con qué terceras empresas compartilho este dato y con qué objetivo? ¿Quién son esas empresas? Essas empresas estão em conformidade com as leis de proteção de dados, onde em minha empresa almaceno os dados personais. Ou seja, todas as perguntas que têm que ser respondidas sobre um ciclo de dados dentro de cada uma das operações de tratamento vão criar um mapa. Este gran mapa de todas las operaciones que envuelve el tratamiento de datos personales es el mapeo. Y tenemos que tener la visibilidad de todos los datos que sacamos de la gente, para qué está en la compañía, cuál su utilización, cuál su camino, cuál su ciclo de vida, para que en decorrencia de esta visibilidad podamos tomar todas las demás actitudes. Sino que no tenemos ninguna visibilidad de qué datos tratamos, para qué tratamos, con cuál objetivo, con qué finalidad, con quién compartilhamos la información. ¿Cuánto tiempo está conosco? No es posible crear una gobernanza sobre algo que no está sobre su gobierno. Entonces, esta es una fase muy inicial de un proyecto. Una vez que tenemos la visibilidad de los datos, lo que hacemos, con quien compartilhamos y todo más, es posible crear una visión y una misión de privacidad para dentro de la compañía. Y definir la estructura de privacidad. Hay un cargo que es así muy famoso por cuenta de las leyes de privacidad, que es el Data Protection Officer. Este Data Protection Officer es una persona o un servicio. En Brasil se puede ser un servicio, en la Unión Europea también se puede ser un servicio que se llama DPO as a Service, que ella se responsabiliza por levar toda a cultura de privacidade internamente em la organização, ao mesmo tempo em que atende a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou a autoridade local, ao mesmo tempo que tem a relação com os titulares de dados. Ou seja, é como uma ponte entre todas as partes envolvidas em la operação de privacidade. ¿Será que en nuestra operación de nuestra empresa es necesario nomear un DPO? ¿Será que podemos pegar una persona que está trabajando en un otro departamento, la persona de seguridad, la persona de seguridad, la persona de compliance, la persona de jurídico, no sé, y colocar en esta persona esta responsabilidad? ¿Será que el mejor abordaje para eso sería crear una comisión de privacidad con personas de todos los departamentos y nomear un responsable por esta comisión? O sea, hay muchas formas de resolver esta cuestión. La única cosa que tiene que tener en mente es que es necesaria la creación de una estructura. Y esa estructura tendrá que ser creada de forma específica para atender la realidad de su compañía.
Definição de um framework mais adequado. Suponga que trabalhamos com ISO 27001, mais enfocado em segurança, ou com HIPAA, se trabalhamos em alguma área de saúde. Ou seja, existem muitos frameworks já que não são novos, são antigos no mercado que podem nos suportar nesse projeto de adequação, no sentido de um checklist para ter as melhores práticas. Isto enfocadas em cada tipo de negócio. Políticas de privacidade. La gente interna y externa tiene que saber lo que hacemos con los datos, tiene que tener una clareza de eso para atender al principio de la transparencia. Entonces, tenemos que definir las políticas, publicarlas y dar conocimiento a la gente de todo lo que hacemos en relación al tratamiento de datos. Un proceso de atención al cliente. Hablamos un poco de esto en el slide anterior, o sea, la gente tiene derecho de realizar una serie de requerimientos, de peticiones, solicitudes de la compañía. Este proceso de atención tiene que ser creado durante un proyecto de conformidad. Los contratos tienen que ser revisados desde una perspectiva de privacidad. Y aquí hablamos de todas nuestras relaciones con la gente interna, los empleados, las empresas terceras con quien compartilhamos la información, con nuestros clientes. En todas estas situaciones tenemos que hacer una revisión contractual. Claro, ahí está un servicio un poco más orientado a una consultoría jurídica do que tecnológica, pero es una parte importante de los proyectos. Evaluar y gestionar los riesgos de terceros. Como dice, cuando compartilhamos la información, somos controladores, entregando los datos de nuestros clientes, empleados, lo que sea, para terceros que son operadores de esa información. Así que tenemos que crear una sistemática de control sobre estos terceros. Mirar si están en compliance con la ley, si están haciendo las medidas mínimas de seguridad y protección para los datos que reciben. Mirar si es un tercero al final que realmente está alineado con sus valores, con su visión y misión de privacidad y se puede permanecer siendo un tercero. Y muchas veces durante un proyecto tenemos que rescindir algunos contratos porque la empresa no está preparada para asumir la responsabilidad que hoy día tiene con relación a protección de datos. Definir los proveedores de tecnología, de privacidad y seguridad. Eso es algo crucial porque la privacidad es una operación. No es algo que se hace, voy a regularizar mis contratos, hacer un mapeo y guardar dentro de un local y nunca más se fala en eso. No es eso. Eso es algo que todos los días tenemos que pensar, tenemos que tratar, tenemos que atender titulares, tenemos que crear procesos, campañas, productos. Todos los días eso pasa en las empresas. Todos esses processos têm que passar por um controle de privacidade. Assim que privacidade é uma operação, não é algo que se finaliza com uma foto que se tira e não se habla mais. Não é. Então, os parceiros, os provedores de tecnologia são uma parte estratégica desses projetos de conformidade. Implementação de medidas de governança, proteção de dados e segurança. E aqui é importante ter em conta que no basta que estemos en conformidad, sino que tengamos una condición de probarlo. Y para poder probarlo, hay que tener una estructura de gobernanza que atenda todo tipo de requerimiento de titulares, de la autoridad, que soporte el Data Protection Officer en caso de un vazamiento de datos donde se tenga que trazer explicaciones. Cuando tenemos todo eso concentrado en una única plataforma, com dashboards, com visibilidade da situação, todo se transforma em algo muito mais fácil de gerenciar. Pero para que cheguemos a ter uma governança, temos que cumprir os passos anteriores. Não há como governar o que não está esclarecido. Auditorias de cumprimento e continuidade. Ou seja, no momento em que cumprimos o passo a passo, vamos fazer um checklist para verificar que estamos de acordo com as tarefas que entendemos como principais para estar em conformidade e depois de esto, continuamos trabalhando em um processo de melhoria contínua. Privacidade é uma operação e é uma cultura. Não é algo que está aí para terminar em um mês, sino que está aí para estar para sempre, assim como segurança, assim como todos os outros aspectos de nossa operação.
no hay privacidad sin seguridad de la información, porque la seguridad está aquí de un lado de fuera, como está aquí en esta demostración, y ella protege la privacidad. O sea, si su empresa está con esta parte abierta, muy probablemente no será posible cumplir con la privacidad. Porque, mira, podemos tratar de adecuar nuestros contratos, hacer un proyecto de gobernanza, podemos tomar una serie de medidas, pero si la empresa está con la puerta abierta para un ataque ransomware, para un vazamiento de datos personales, si no tiene medidas de seguridad y protección efectiva para los datos, medidas técnicas, no va a resultar. Entonces, tiene que tener una visión de que la seguridad está para além de la privacidad y es lo que garante que la privacidad ocurra. En este sentido, Nova Red se presenta como un parceiro extremadamente estratégico para sus clientes, una vez que tiene toda la línea de atendimiento desde la parte de gobernanza, seguridad en la nube, operación de seguridad, servicios gestionados, seguridad de aplicación, concienciación y formación. O sea, Nova Red es una empresa que tiene una visión completa y holística y por esta razón puede se convertir en un parceiro extremadamente estratégico para su compañía en esta jornada de conformidad. Eso interesante hablar de eso porque nadie está así feliz a principio por tener que cumplir con otra regulación, otro punto de cumplimiento. La gente no se queda normalmente feliz con esto. Lo que distingue a los procesos relacionados con la privacidad de todos los demás, en primer lugar, es que nos permite colocarnos empáticamente, ya que naturalmente todos somos sujetos de esa situación. Conté ahí en el inicio dos historias que se muestran así claramente los efectos nefastos de un uso indebido de datos. O sea, nosotros podemos entender que no queremos que eso pase a nos, a nuestros clientes, colaboradores, a nadie. Y para además de eso, mi experiencia personal en decenas de proyectos me muestra que tenemos cosas buenas que que sacar de un proyecto de adecuación. Miremos algunas aquí. En primer lugar, estamos compliance con las regulaciones globales. O sea, si somos una empresa que tiene relación con Unión Europea, Brasil, tenemos inversiones en este país, o siquiera atendemos personas que son de esos países, ya tenemos una obligación legal a cumplir y tenemos que tener este compliance. Mas, para além disso, há uma sanitização e uso muito inteligente de dados, porque a questão de Big Data traz consigo desafío. Ni siempre podemos calificar bien las informaciones, ni siempre podemos hacer una campaña muy bien direccionada cuando tenemos un volumen excesivo de datos. En los proyectos lo que encontramos a veces es un legado, un mundo, un universo completo de informaciones que no hacen más sentido en la operación. Entonces ahí tenemos dentro del proyecto de privacidad una oportunidad magnífica de sanitizar y de aplicar inteligencia sobre la mejor calidad de datos que trabajamos en la operación. Tenemos una mejora significativa en los procesos, porque cuando empezamos algo relacionado con la gobernanza, esta gobernanza empuja otras actividades de la empresa para que entren también dentro de este modelo de organización. Y esto hace con que la gente trabaje de forma más organizada, con mejores procesos. Es una oportunidad de evaluar sus terceros estratégicos. Y muchas cosas se descubren en una situación como esta que en ninguna otra situación se descubrió. Hoy tenemos tecnologías que nos soportan hacer auditorías para ver el nivel, por ejemplo, de maturidad de ciberseguridad de las empresas con quien compartilhamos informaciones. Hasta poco tiempo atrás trabajábamos con checklists. No teníamos una visibilidad real de lo que si la persona responde es la realidad. Hoy día tenemos tecnología para hacer una auditoría basada en criterios extremadamente objetivos, sobre todo en la parte de ciberseguridad. Y con esto podemos solicitar que la empresa con quien estamos trabajando aplique allí algún plano de acción para hacer una mejoría. O sea, es una oportunidad maravillosa de tener en cuenta un poco ¿quién es el tercero con quien trabajamos? Una visibilidad que en general no tenemos. Y la confianza de los propietarios de datos se ha convertido en un activo valioso. Les invito a conocer esta campaña de Apple que
Privacy Matters. Hay un monte de propagandas interesantes hablando un poco sobre esta preocupación que las grandes empresas están teniendo con la privacidad. ¿Por qué? No es porque son bacanudas, no, es porque consiguen entender que para el cliente final, para el titular de datos, privacidad importa. Privacy matters. O sea, las personas están se concientizando de sus derechos a un punto en que están dispuestas, sí, quizá a pagar un poco más por los servicios, por el producto, con la conciencia de que están siendo tratados con responsabilidad sus datos personales. Eso se pasa, en Brasil tenemos un ejemplo de Banco Itaú, que está haciendo inversiones extremas en la parte de privacidad. Apple, que es una empresa global. O sea, vemos que las grandes empresas ya tienen en cuenta esta situación. Y aquella empresa que tratar de cuidar de esos datos con un poco de cariño y probar para sus clientes que esta es una preocupación válida, estará a frente y tendrá más valor en cuanto marca. Aquí les muestro con mucho orgullo algunos de los clientes de privacidad que tenemos en Brasil. Tenemos clientes aquí de la industria global, clientes de la parte financiera, clientes de buro de crédito, que dado es el core principal de su negocio. Así que tenemos mucho orgullo de los proyectos que tenemos en Brasil. Y por esta experiencia que tenemos en Brasil, estamos preparados para atender su organización en todos los pasos de un proyecto. O sea, quiero saber cualquier detalle de todo lo que mencioné aquí. Quiero tener una conversa con Nova Red, quiero recibir una orientación, quiero iniciar un proceso de concienciación interna de mi compañía. Nova Red está aquí para atenderlo en todos los pasos de este camino. Me orgullo mucho de nuestros proyectos en Brasil. Ya empezamos a hacer charlas, entrenamientos en Chile. El próximo visita es en Argentina y estamos aquí desde Brasil para atenderlos con toda calidad que se puede esperar de una compañía global con tantos años de tradición en ciberseguridad y ahora, más reciente, en privacidad y protección de datos. Un gusto hablar con ustedes. Gracias por estar conmigo todo ese tiempo. Espero en breve encontrarlos en una reunión presencial o remota. Somos todos Nova Red. Mucho gusto. Saludos cordiales.